hoy estamos una vez más aquí en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, espero que se encuentren muy bien y que sigan con nosotros. Hoy tenemos temas muy interesantes, además les vamos a hablar de acciones que recientemente se han realizado por Frena y que se van a seguir realizando como parte de esta tarea en que nos hemos ya constituido como un grupo no de oposición, porque nosotros somos la ciudadanía y somos la soberanía popular. Así que esperamos que lo disfruten mucho y pues para que conozcan lo que sucedió el fin de semana pasado, además de continuar con nuestro tema de las libertades y de ahora sí que la legalidad y la constitucionalidad en la Constitución de 1857. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Es un placer como siempre. Agradecemos a Dios por esta tarde que estamos bien, sanos, seguros, en paz. Y efectivamente, dice Nancy bien, vamos a hablar de acciones muy importantes que vienen para la sociedad de este país, para que llevemos a cabo, para que hagamos cosas que son importantes para el futuro de nuestro país, para la seguridad, la libertad y todas las cosas importantes que como ciudadanos necesitamos. Bienvenidos, iniciamos. Así es, pues bueno, considerando que en lo que vamos en este trayecto, en esta ahora sí que estructura que hemos venido conociendo de la Constitución, pues toca hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial estaba en manos de 11 ministros, además había un procurador general, un fiscal, sí, también, y 4 supernumerarios, que eran los que tenían, ya saben, funciones también para apoyo y complementariedad de estos 11 ministros. Estos eran electos todavía en ese tiempo, fíjense, de manera indirecta. Esto es importante porque entonces en algún momento del inicio, como saben, los ciudadanos participaban. Entonces decía por ahí la Constitución que iban a poder ser electos todos aquellos que a juicio del electorado tuvieran conocimientos del derecho, ¿no? No eran tiempos para considerar que había demasiados o pocos o X cantidad de personas versadas en derecho, entonces se podía no ser abogado, en esta Constitución sí se podía, pero que tuvieras esta connotación, esta fama pública, esta reputación de ser un conocedor del derecho, ¿no? Entonces tenías que ser un mexicano en ejercicio pleno de tus derechos, mayor de 35 años, y con esta situación podías participar en la elección. Entonces, ahí fíjense que se les pedía precisamente que juraran en el nombre de la Constitución, pues el cumplir leal y patrióticamente el cargo para el bien y prosperidad de la nación, y este cargo otorgado por los electores. Así se entendía precisamente, porque como les decía en un inicio, para una elección indirecta pues están los ciudadanos. Ya no se eligen los jueces de esa manera, ya no participa de esa manera el electorado, ahora son los poderes, 2 poderes los que participan en su nombramiento, el ejecutivo y el legislativo. El legislativo como ahora sí que nuestros representantes populares, pero no para elegir directamente, sino a través de ternas y de nombramientos que los 2 poderes conllevan. Entonces, es por eso que se han alejado de la voluntad popular, y no me refiero a voluntad como que el pueblo decida los casos, sino que se apeguen a la Constitución, porque finalmente tenía que hacerse, por supuesto, apegado a la Constitución y a las leyes, que era lo que protestaban guardar. Entonces, hoy en día tenemos una controversia constitucional por las reformas a la ley de electricidad, del sistema eléctrico mexicano, y fíjense, existe un temor de que la Corte no se sostenga, ¿no? Cuando ya anteriormente le dio un revés así que al mandato presidencial, porque en eso se han convertido las iniciativas del presidente hacia su bancada. Y ahora no estamos tan seguros de que la Corte vaya a fallar como debe, conforme a la Constitución y conforme a los tratados y a las leyes. Es triste llegar a esa situación, fíjense, es triste. El presidente ha dicho que va a litigar contra, obviamente, los que están presentando estas controversias, lo cual es muy lamentable, porque no están protegiendo a los ciudadanos, están protegiendo a un sindicato y están protegiendo a una idea de soberanía que viene de siglos pasados. Entonces, bueno, en este caso, bueno, ¿de qué se ocupaban? Se ocupaban pues de las controversias federales entre la Federación y los estados, entre cuando hubiera un diferendo de invasión de esferas de la Federación a los estados o viceversa, entre estados mismos, por supuesto que hubiera alguna cuestión que tuviera que ver con cónsules, con agentes diplomáticos, la milicia, ¿sí? Y bueno, también eran el última instancia en juicios
juicios criminales y civiles, ¿sí? Porque finalmente, pues acuérdense que no podía haber más de 3 instancias, esto ya venía desde antes, y eran las importantes funciones que tenían que desempeñar en favor de la soberanía nacional, de los mexicanos y su esfera de garantías, porque acuérdense que ya hablamos de las garantías, el primer catálogo de garantías que se coloca en un texto constitucional y que evidentemente implicaba para el Poder Judicial, pues, tomar estas determinaciones. Y bueno, por último, en este bloque, habría que decir que para el caso de las responsabilidades de los funcionarios, que podían ser todos ellos sometidos a juicio, se tenía que llegar a lo que llamamos como el juicio político. No se llamaba así en aquel tiempo, sin embargo, sí se supone que tenían que acatarlo. Los legisladores tenían que erigirse en jurado de sentencia, en gran jurado, para determinar si pasaba a los poderes, al Poder Judicial, ¿sí?, para que fuera juzgada la controversia. Y en el caso de que se tratara de delitos oficiales, sí que son los cometidos por los servidores públicos, entonces sí teníamos que la Corte hacía el jurado de sentencia, o sea, los legisladores el jurado obviamente de acusación, y el de sentencia por mayoría de votos. Incluso también la primera resolución era por mayoría de votos, mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno, ¿sí?, de los votos, se podía determinar que iba a tener que responder por alguna falta cometida en delitos oficiales. ¿Cómo ves? Muy bien, muy interesante. ¿Ven? O sea, damos cuenta que esta Constitución, que lo venimos diciendo desde atrás, que, bueno, sí, ha sido una compilación de aquel tiempo a lo que hoy tenemos en la Constitución de 1917, que es la que nos rige hoy, pero es una compilación de todos estos hechos que Nancy nos ha narrado y de lo que a continuación voy a decirles, porque también se trata de los estados de la Federación. Cada estado de la Federación, en su momento, los que ya habíamos nombrado, que eran los que había en ese tiempo, cómo estaban erigidos, cómo estaban instituidos, cómo estaban formados. Los estados, por ejemplo, si en el estado había algún conflicto que se diera sobre todo los estados fronterizos, un conflicto con el exterior, con el país donde hacía frontera, entonces ellos podían atenderse de sí y tratar esos asuntos por sí mismos. Pero cuando se trataba de que en los estados que estaban al interior, más al centro, estos estados, si querían, por ejemplo, tenían alguna controversia, algún problema, ellos tenían que planteárselo al Congreso de la Unión. En aquel tiempo era el Congreso de la Unión, que nada más era la Cámara de Diputados Federales, que con el tiempo se fue formando los senadores, ¿no? Es lo que en ese momento solamente era la Cámara de Diputados, eran los que tenían que dar informe de cómo se iba a instituir o cómo iban a instaurar ciertas actuaciones legales respecto a territorio, a fronteras de estado a estado, problemas internos de cada estado, de alguna controversia que se suscitara, tenían que dar siempre cuenta a la Cámara Federal para que esta diera, o sea, fuera la que pusiera el orden o dirimiera estas controversias que se presentaban. Y así, a su vez, todo lo que en caso de conflictos, cuando estos se podían arreglar por sí mismos, pero a quien sí, cuando se trataba de una emergencia, así dar cuenta al presidente de la República para que a su vez fuera el que dijera, ok, se va a hacer de esta manera, el que mandara cómo se iba a ordenar, cómo se iba a hacer, ¿no? Y a su vez todo lo que tenía que ver con asuntos de comercio, con asuntos sociales, todo lo que tuviera que ver con problemas internos, todo esto tenía que ser pasado por la Cámara de Diputados. Y a su vez, ya saben, había controversias que eran importantes o que Barra de opinión. Presten atención.
atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes 7 p.m. En ya no traer sacos. Sí, Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Perdón amigos, como estamos en vivo, saben que nunca faltan las fallas técnicas, ¿no? Bueno, continuamos con el tema. Entonces, les decía que toda controversia, todo problema, todo asunto que se presentara tenía que presentarse ante la Cámara de Diputados para que éste diera su visto, para que éste diera su consentimiento, no consentimiento, sino su visto bueno y se aprobara lo que se presentara, que eran realmente, muchas de estas eran iniciativas que cada uno de los congresos locales de los estados presentaban ante el Congreso Federal para que éste diera su aprobación. Y sabemos, lo he dicho hace un momento, que cuando se trataba de un asunto, todo asunto para que pasara tenía que ser la mitad, o sea, el 50% de la Cámara más uno, para que fuera la mayoría. Entonces, todas estas prácticas se llevaron a cabo en distintos momentos y fueron formándose de esa manera hasta nuestros días, que es como lo seguimos haciendo. Entonces, solamente cuando se trataba de momentos de emergencia, ya lo dije, que el Ejecutivo era el que tenía que entrar en acción para hacer frente a las cosas que se presentaran, ¿no? Y así, a su vez, todo lo que tenía que ver con asuntos económicos, comerciales, la emisión de papel moneda, de revistas, todo esto tenía que pasar por la Cámara de Diputados o el Congreso Federal para que aprobara toda esa clase de iniciativas que se presentaban. Bueno, pues así lo tienes. Así es, y bueno, finalmente lo que menciona Arely tiene que ver con que todo lo que no estuviera reservado a la federación, se tendría reservado a los estados desde aquella época. Algo importante respecto de los delitos oficiales era que no procedía el indulto, ¿sí? Esto es importante porque es una manera en que podían ellos lograr una impunidad basada en que antes de que yo salga te puedo indultar. Y eso todavía sigue siendo en el país vecino. En el país vecino, si recuerdan, antes de salir Trump, concedió varios indultos. Así es. A personas cercanas, personas que podían ser acusadas por algún apoyo que le hubieran dado. Entonces, de hecho, se rumoraba fuertemente que uno de los indultados no sucedió a final de cuentas. Era la novia de esta famosa Ghislaine Maxwell, la novia de Jeffrey Epstein, que este señor acusado, este productor de Hollywood acusado de delitos de abuso infantil, ¿no? Entonces, para que me entiendan, porque era muy importante, en esta época estaba ya prohibiéndose y sigue en nuestro país esa práctica, está prohibida y está mal vista incluso, pues obviamente el tema moral, pero el tema legal, ¿no? De indultar a gente por delitos oficiales. Entonces claro. Eso, ahora, ¿qué ha pasado en la realidad? Pues en la realidad es que no tenemos ningún tipo de
ahora sí que no se les enfrentan en las responsabilidades. Entonces estamos peor. Por lo menos en Estados Unidos se ve terrible, hay indulto, pero hay un número específico. No es que tengan un número así denominado o determinado, pero cuidan de que no sean demasiados, cuidan que sean menos que el del antecesor, ¿no? Porque se ve feo. Entonces, por ejemplo, para Trump era importante que fueran menos indultados que con Obama, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí tenemos que pensar los ciudadanos, porque recuerden que este espacio es para reflexionar como ciudadanos, para hacer análisis, para generar nuevas y mejores prácticas de gobierno en beneficio nuestro, que realmente nos lleven a la prosperidad y al bien común. Entonces, sí necesitamos algo que nos lleve a la responsabilidad de los públicos. Por ejemplo, ahorita, López-Gatell, que fue visto tan campante después de un segundo diagnóstico de COVID, y en la calle, ¿no? Entonces, pues ya lo tuvo que criticar un miembro del legislativo, miembro de su partido, ¿no? Un actor y bailarín y cantante, etcétera. Entonces, sí es muy importante que vayamos construyéndonos como una nueva ciudadanía. Hemos sido una ciudadanía muy ultrajada, sí voy a usar esta palabra, y también tenemos parte de responsabilidad. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir. De hecho, para compartirles un poco de estas ideas, les voy a dejar después del programa un link para que vean una entrevista muy buena con un psicólogo que dice cosas muy contundentes para que ya cambiemos este modo de ser, porque queremos que estemos todos juntos en Frena y en otros espacios, en otros grupos, ¿no? Bueno, entonces termino diciéndoles que efectivamente no se podía tener más de un cargo público federal que fuera precisamente pues de elección, tenía que escogerse, ¿no? Como ya habíamos visto antes, y evidentemente teníamos la situación de que por ejemplo, en el amparo soberanía, ya se estaba diciendo, ahora fíjense que hay unas reformas al Poder Judicial Federal y pues ya se desaparece el amparo soberanía, pero es muy importante que cuando la federación invada a los estados y los estados o invadan ellos a la federación, tiene que haber una manera de resolver esto, y máxime si se están vulnerando los derechos fundamentales, en aquel entonces garantías individuales del gobernado. Entonces, antes lo había y con esta reforma se está eliminando esta posibilidad. Estamos en situaciones muy graves, ¿no? Y bueno, además, por supuesto, esta responsabilidad se podía hacer el juicio político, decíamos, solamente durante el año de su encargo, por actos cometidos durante el año de su encargo, y tenías un año para hacer esta reclamación, ¿sí? Porque de otra manera pues se perdía ya la oportunidad de hacerlo. Esto es muy importante, necesitamos tener muy claro los ciudadanos a dónde tenemos que ir, qué derechos tenemos que ejercer y evitar que tengamos la corrupción galopante que hoy hemos tenido, ¿no? Eso es algo que yo sí quiero que quede muy claro. Este Poder Judicial, pues, volviendo un poquito a esa parte donde yo les decía que duraba 6 años, solo quería aclarar que estos 6 años, pues hoy en día estarían coincidiendo con el mandato de un presidente, por ejemplo. Sin embargo, hoy hemos llegado a los transeccionales, que duran 9 años para que brinquen sexenio, lo cual es bueno porque te permite estar con 2 diferentes presidentes, en su caso de lo federal, y que puede generar buenas cosas, ¿no? Eso implica en términos de responsabilidades. Entonces, pues nada más, lo último decir, y que es muy importante también para traerlo a esta actualidad, toda remuneración que se llamaba compensación en aquel tiempo, no era renunciable y además no podía estar fuera del presupuesto o de una ley posterior a Entonces, quiero aclarar que en este sexenio hemos visto cómo ha habido gente que le han obligado a reducirse el salario, le han obligado a dar el aguinaldo. Entonces, estas prácticas que son violatorias de los derechos de los trabajadores y que por ende son derechos humanos, están ocurriendo de una manera arbitraria. ¿Sí? Entonces, con una pretendida austeridad. Eso no crean que es una cuestión que tiene que verse siempre como algo que es en beneficio del pueblo. Finalmente, ese funcionario, lo que pasaba en aquel entonces, en 1857, es que si había una reducción salarial o un aumento salarial, no le podía aplicar a ese cargo. Tenía que ser para los que vinieran después. Ya. Así Muy es. bien, excelente.
Bueno, y también adicional a esto, vamos a hablar de las reformas a la Constitución, lo que es adicionarle o quitarle o restarle, o ya saben, es hacer cambios a esta. Entonces, en ese momento, también cualquier reforma que se hiciera o adición a la Constitución debía ser aprobado por por lo menos las 2/3 partes de la gente de la Cámara, del Congreso Federal, para que así se pudiera llevar a cabo una reforma o un cambio a la Constitución. Y a su vez también todo lo que tuviera que ver, o sea, la inviolabilidad de la Constitución también tenía que ser una cosa que tenía que ser absolutamente respetada, como lo es hoy en nuestros días, porque para que la Constitución es inviolable, eso lo sabemos, porque además es una parte que está ahí fundada, está ahí sustentada netamente en la Constitución, la inviolabilidad de esta, porque no se puede, como hoy que vemos que hay una constante violación a nuestra Constitución por parte del Ejecutivo, por parte de agentes cercanos a él que constantemente hacen todo tipo de actos que simplemente los que conocemos sabemos que es una violación. Inmediatamente lo identificamos por la secuencia que llevan los actos, los hechos y lo que se dice. Entonces, bueno, ahora esto es importante que lo conozcamos, porque si en ese momento se hizo y se acordó que no se podían hacer actos como estos de violar cada uno de los artículos que se dicen, o hacer cosas que hacen parecer que son legales, pero quienes conocemos sabemos que no lo son, pues es por eso que yo creo que todas estas cosas, no es que yo creo, es que es así, tienen que ser denunciadas, tienen que ser exhibidas, porque es lo que hoy vemos constantemente, y desde entonces se había aceptado y se había acordado que no se podía hacer violaciones a esta, y hoy vemos con toda claridad que se siguen haciendo. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a un corte, sigan con nosotros, aquí los esperamos. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas Canal Foro CX. Marca la diferencia. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes 7 p.m. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Bien, amigos, pues vamos a hablar ahora sí dentro de nuestro espacio de reflexión de cosas que han pasado esta semana que de verdad a los mexicanos nos tienen que preocupar. Entonces, primeramente, porque hemos tenido una publicación en el Diario Oficial de la Federación de reformas al Poder Judicial Federal que son graves, ¿sí? Y también ayer sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales
en materia de diversas leyes, de reforma a la Constitución y de diversas leyes, para introducir lo que nosotros conocemos como esta agenda de género, pero que es la agenda de la ideología de género. Entonces tuvimos una participación en tribuna ahora sí que en este caso de la diputada de nuestro distrito, del 12, y vamos a escucharla para poder tener una mejor noción de las cosas y después volvemos con ustedes. Síganos. Que a lo largo de la historia las mujeres han sido partícipes de la lucha por conseguir la igualdad de género, tal como se manifestó en la declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional, internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación. En lo que sí no estamos de acuerdo es que este trabajo tan impecable se manche con la inclusión de la iniciativa en materia de autonomía reproductiva. Esta pieza legislativa tramposa que disfraza legislar en pro del aborto, nombrándolo autonomía reproductiva, precepto y doctrina extraída del derecho europeo y del derecho español que trata la reproducción de la vida humana y el aborto. Y desde el punto de vista del derecho es el proceso de toma de decisiones y hoy en día hay un gran déficit, sí hay que reconocerlo, de comprensión de la autonomía de las mujeres en lo que respecta a su derecho a la intimidad, el cuerpo, la reproducción, la maternidad. Pero hay que reconocer que la autonomía reproductiva es uno de esos conceptos que usan los enemigos de la vida y la dignidad humana para disfrazar de palabras bellas y dulces una realidad horrible. En filosofía, compañeras y compañeros, se llama eufemismo. Es la práctica de usar un nombre dulce para ocultar una falacia. Por ejemplo, llamar interrupción legal del embarazo al homicidio de bebés con todas sus letras. Consagrar la autonomía reproductiva en el texto constitucional es el último intento desesperado para esconder el aborto y permitirle a la Corte encontrar un asidero para legalizarlo, sabiendo que el pueblo de México ha estado siempre a favor de la vida y en contra de la muerte de bebés. No vamos a permitir que se manipule el lenguaje para desproteger a los más inocentes, de tal suerte que si se deja este precepto que quieren implementar como autonomía reproductiva, estamos aprobando, y hay que decirlo con todas sus letras, la legalización del aborto a nivel federal. Existen criterios normativos sobre el derecho a la vida en los convenios internacionales de derechos humanos, las determinaciones de sus respectivas comisiones de vigilancia y las decisiones de los órganos jurídicos internacionales de derechos humanos. Asimismo, el Center for Reproductive Rights identifica el derecho a la vida como un derecho humano fundamental del cual depende el disfrute de los demás derechos humanos. Es por esto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está en contra de estas prácticas legislativas mañosas que solo quieren hacer un parche a la problemática de la salud que hoy hay en materia de embarazo. Pues así es, amigos. Como ven, bueno, en primer punto sí me gustaría resaltar que fueron muy pocos los legisladores que se atrevieron a emitir su voz, ¿sí? A alzarla fuerte y contundentemente en contra de esto que sí, como lo decía la diputada, es una trampa. De hecho, aquí en el video ya no se aprecia que es reconvenida por la presidente de la comisión, que es la diputada promotora de esta iniciativa, de Morena, y le dice que la Corte ya ha emitido ese tipo de resoluciones con esas expresiones, o sea, que están usando las expresiones del más alto tribunal. El problema es, como bien lo dice la diputada Saray, que
están tratando de introducir por la puerta de atrás, en lo oscurito, un tema que saben polémico, un tema que saben que la sociedad no estamos de acuerdo, ¿sí? Que han tratado de hacer encuestas sesgadas, que han tratado de meter a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, iniciativas en estados débiles, que secuestraron recientemente el Congreso de Quintana Roo, donde estuvieron ahí mujeres de las mismas, de los grupos como las que estuvieron en Palacio Nacional el lunes, vandalizando y generando desde destrozos, sopletearon, incendiaron, golpearon y fracturaron a mujeres policía, además de gritar toda una serie de consignas, pintarrajear gente y demás. Esto de verdad, decía un diputado Moreira, que ya con esta resolución, fíjense cómo está muy claro que están introduciendo el aborto por la puerta de atrás, con esta resolución ya no vamos a tener esos espectáculos porque ya no va a haber ninguna necesidad. No, bueno, la izquierda puede encontrar otras razones para ir a vandalizar, eso no se va a acabar. El punto importante es que están reconociendo tácitamente que esto es el ingreso del aborto a la legislación mexicana. Y esto de verdad debe preocuparnos mexicanos porque entonces, ¿qué clase de representantes tenemos? Ahorita podemos estar orgullosos de que la del Distrito 12, que es de Celaya, la diputada Saraí, hizo valer la voz en representación de su partido también, por supuesto, en favor de la vida. Inclusive, una diputada también de su partido, antes que ella, logró que le quitaran al asunto de la vida digna, porque entonces por ahí introducían la eutanasia, ¿no? O sea, hablando de precisamente de que se tiene que tener el derecho a una vida digna, entonces si no es digna, te puedo convencer de que decidas morir porque lo tuyo no es vida, ¿no? O sea, son una serie de cosas que están sucediendo frente a nuestros ojos con esta mayoría en el Congreso que está resultando regresiva en materia de derechos humanos. Ellos dicen que son progresistas, no es el caso. Para ser verdaderamente progresistas tenemos que ir a la alta conciencia. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene diversas dimensiones y una de ellas es la dimensión espiritual. ¿Sí? Esa dimensión no se puede soslayar y en esas condiciones estamos los que estamos en contra, los que somos pro vida, que además ya es una palabra que ya se encuentra en el Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua. Quiero que sepan, pro vida ya existe, ya está en ese diccionario. Antes era una manera en que nos llamábamos, pero ya existe. Entonces sí es muy importante que entendamos lo que está pasando y que nos opongamos. Decía por ahí también la presidenta de la comisión, porque hay que entender, esto está en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí ya la votación de ayer que favoreció a la propuesta es para llevarla al Pleno. Sí. ¿Ok? Estamos en ese proceso legislativo. Pero miren nada más qué prisa tienen y cuánta importancia e interés a un asunto que es polémico, que no es urgente, que no es necesario y nada más porque nos están chantajeando, ¿no? Entonces es muy preocupante lo que está pasando y el Poder Judicial Federal además fue reformado en el sentido, y sí ya es publicado en el Diario Oficial de la Federación, para determinar que la Corte nada más se va a encargar de asuntos muy importantes en materia del amparo soberanía, que yo les decía, todavía no se llamaba así, pero es cuando se invaden las esferas competenciales, y además el punto de que con un solo criterio, ahora ya no van a ser contradicción de tesis, va a ser contradicción de criterios, con un solo criterio, con 8 votos de 11 y 4 en salas, se va a sentar precedentes obligatorios para todas las autoridades. No 5 como antes, ¿sí? A todos los que hemos estudiado Derecho nos han enseñado que son 5 ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario para generar jurisprudencia y por ende fuente legal. No, ahora va a ser un solo criterio y por cierto, la Corte va a decidir en qué casos, por ejemplo, para temas de revisión, solamente cuando se atente contra los derechos humanos y en materia de derechos humanos hasta van a poder elegir el tribunal, aguas, porque pueden asignar un tribunal de manera, ya sabes, intencionada. Claro, ¿no? por supuesto. Con ciertos fines. Así es. Bueno, ahorita seguimos hablando de esto, vamos a un corte amigos y volvemos. Si a nadie le ruego
fin. Canal Foro CX, marca la diferencia. Estamos de vuelta con ustedes, amigos. Oigan, pues ya vieron ustedes a la diputada Saraí lo que está diciendo. Es que en verdad es un desgaste, un estrés tremendo que tengamos que estar cuidando a esta gente que se supone que están representándonos al pueblo, a todos los ciudadanos, que para eso fueron elegidos, para representar al pueblo, y que estén haciendo lo que les da su gana o siguiendo aún agendas extranjeras que solo sirven a los intereses de no sabemos quién, pero a los de los mexicanos, absolutamente no, porque lo que nosotros hemos propuesto desde siempre y que somos la gran mayoría de este país, somos pro vida, somos gente que estamos en favor de la familia, en favor de las buenas costumbres, en favor de preservar una vida ordenada, de que es porque además deben ustedes saber cuál es la institución máxima que es, lo decía Nancy, en lo espiritual, en lo material, todo, cuál es la institución máxima que se dio en este mundo, porque esto viene desde, es antropológico, porque así hemos sido constituidos naturalmente los seres vivos, porque se da en los animalitos, se da en nosotros los seres humanos, de que somos una hembra, un macho, un hombre, una mujer, y estos reproducen vida y dan vida a otros seres semejantes a ellos. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente, quien les dijo que pueden legislar como les da la gana y hacer las cosas como ellos quieren, y no hay una representación real para el pueblo, para la gente, si nosotros somos mayormente pro vida, pro familia, pro valores, pro buenas costumbres, pro cuidar todo lo que está, a lo que hemos sido acostumbrados, máxime yo quiero ser absolutamente muy respetuosa con las personas, porque yo sé que tenemos un mosaico cultural tremendo donde habemos cristianos, habemos judíos, habemos incluso he escuchado que hay algunos ya musulmanes en nuestro país, habemos personas con diferentes creencias, diferentes credos, incluso hay agnósticos, ateos, y quiero ser absolutamente muy respetuosa con todos y muy inclusiva, pero sabemos, porque aún lo he visto claramente con ateos, que son gente con buenas costumbres, porque les repito, es una cosa antropológica, fuimos instituidos y formados, creados biológicamente de esa manera para ser reproductivos, para cuidar a la familia, para protegerla. El hombre es proveedor y la mujer es la que da vida, la que cuida, la que educa, la que forma, el macho o el hombre también, pero mayormente es que esa es la forma en que se hizo desde la forma biológica, es así. Entonces hoy nos quieren meter en la cabeza y en las costumbres y en las ideas que las cosas son diferentes. ¿Quién dijo? Estamos en contra de esto, y qué bravo por la diputada Saraí, que defiende esta postura, y que yo creo que la gran mayoría de los mexicanos estamos en esa línea y la defendemos. ¿No es así, Nancy? Así es, pero hay un punto donde vayan comentando sobre esto. Lo que pasa es que además a los diputados les metieron un 4, hay que decirlo. El diputado o diputada que votó en contra, como es el caso, por ejemplo, de los diputados del PAN, están haciendo parecer que votaron en contra de las mujeres. ¿A qué voy? Ni no se están atreviendo a hacer ningún comentario, simplemente lo dejaron así. Les ponen un masacote de iniciativa donde viene lo que acaba de decir Arely. Bueno, es un punto de vista, y hay un punto de vista también muy valioso, que es el punto de la igualdad sustantiva de las mujeres, del acceso a los puestos públicos, el acceso a puestos en diferentes cargos, puestos directivos, no siempre puestos subordinados, puestos donde ella pueda desarrollarse, porque también tenemos esta otra necesidad, sí, las mujeres. Entonces, cada familia, cada ser humano, cada pareja, cada madre tiene el derecho de decidirlo. Primero, el número de hijos que quiera tener o no
pero no cuando ya está embarazada, no sé, eso es antes de estar embarazada, y luego sí decidir, bueno, quiero trabajar, no quiero trabajar, voy a estar en casa, etcétera. Esa parte estamos totalmente de acuerdo, y entonces metieron la igualdad salarial, metieron tema de que paridad hasta en las empresas, que se van a querer ir a meter hasta las empresas, imagínense, con tal de que pudieran votar en bloque todo junto el mazacote, perdón por la expresión coloquial. Y entonces decían los diputados del PAN ayer, bueno, ¿por qué no separamos los temas en los que estamos de acuerdo, como la igualdad salarial, como el tema de que las mujeres puedan ocupar mayoritariamente puestos directivos, que dejen de estar en los puestos siempre subordinados o que no tienen paga, y que es muy importante, porque finalmente el estar subordinada también ha generado situaciones de violencia. Así es. Entonces esa mujer subordinada, esa mujer que no tiene un desarrollo propio, pues no puede hacer nada si la golpean, no se puede ir porque no tiene mayores satisfactores. Y fíjense, ahora que le quitaron los refugios para las mujeres en situación de violencia, que eso era lo que proveían, las estancias infantiles para las mujeres que trabajan. Entonces, ponen todo junto para que tengas que votar de una sola manera. Y qué valentía, hay que reconocer a los diputados del PAN que dijeron, bueno, mira, la verdad es que el tema de la igualdad salarial está muy bien, pero no es mayor y ni se tendría que votar todo junto que el tema de la vida y el tema de incluso de la libertad religiosa que está implícito, porque quieren acallar ahí a los pastores, sacerdotes y toda autoridad eclesiástica. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente ellos fueron leales a sus principios y votaron en contra, pero en realidad no están votando contra la igualdad salarial, están votando contra esta iniciativa totalmente tramposa, constituida de un modo chantajista, porque además estamos hablando que si ya esta iniciativa es buena es porque nos chantajearon las mujeres vandálicas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, amigos. Pues bueno, vamos a hablar ahora de las acciones de freno. Sí, ¿no? así que es algo que nos tiene muy contentas porque efectivamente tenemos mucho que hacer. Entonces, pues vamos a ver este video para que conozcan lo que estamos haciendo. Con toda autoridad de ser y escoger el gobierno que ustedes proceden a que sean gobernados. Les pido a favor en este acto que emitan su voto sobre el acusado presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les pregunto nuevamente, ¿están conscientes que son la máxima autoridad de esta nación? Si determinan que es culpable, emitan su voto, alzando su voto, que todo México lo vea de color rojo si es culpable. Y si no, en su defecto, que exista algún ciudadano que pueda revocar y decir que es inocente Andrés Manuel López Obrador. Jurado ciudadano, víctimas y ofendidos, de acuerdo con lo que dijo el juez, levanten muy alto sus hojas rojas si es culpable o verde si es inocente. Chequen que la leyenda está al lado del frente. Chequen muy bien cómo la ponen para la cámara, porque acuérdense que es evidencia. Así es, amigos. Bueno, pues ya
Ya vieron, estamos haciendo los juicios ciudadanos, como les anunciamos la emisión pasada, y bueno, Guanajuato como cuna de la independencia nacional, pues no podía ser menos que empezar, ¿no? Junto con Toluca. Entonces, estamos haciendo un ejercicio que pretende después, con todas las pruebas que se recabaron, claro, ahí tienen un fragmento muy pequeño, para llevarse a cortes internacionales. ¿Por qué? Porque aquí en el país están durmiendo el sueño de los justos los juicios que se han interpuesto en contra del presidente. Entonces, pues en esas condiciones, pues nos obligan a la siguiente instancia, ¿sí? Entonces, por ahí, pues se estuvo emitiendo el veredicto que cada ciudadano consideraba pertinente, de modo que pudiéramos tener una determinación, ¿sí? Es un juicio ciudadano porque no tiene las formalidades generales de un juicio, pero sí tiene las partes de un juicio. ¿A qué me refiero? Que aquí los ciudadanos somos los participantes, ¿sí? No existía una autoridad política nombrada o designada a través de un nombramiento oficial. ¿Eso qué validez tiene? Podría preguntarse cualquiera. Bueno, es que efectivamente con esas pruebas se puede ir a la Cámara de Diputados así sin mayores formalidades y ellos tendrían que darle curso. Si no le dan curso, entonces nosotros tenemos todo el derecho de acudir a las Cortes Internacionales después de agotar la instancia nacional. Sin embargo, no es obligatoria la instancia nacional por tratarse del tema de la violación de derechos fundamentales que está perpetrando este gobierno y pues obviamente partiendo desde la Constitución, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Y miren, amigos, para que haya certeza en esto, dirán ustedes, bueno, ¿qué está pasando que en México empieza a haber estos juicios ciudadanos y la ciudadanía está levantándose de esta manera? Recuerden ustedes que el órgano ciudadano que está haciendo estas acciones es Frena, precisamente, y Frena nació el 2 de abril del año pasado, 2020. Entonces, es a partir de eso que estas acciones, por eso hoy se llevan. No es porque se trata de este gobierno, sino vamos a hacerlo con todos los funcionarios públicos que hagan malas cosas, que cometan delitos, que cometan actos criminales, que atenten contra la libertad de las personas, que atenten contra el bienestar del país, que hagan cosas, que hagan actos de vandalismo, de crimen organizado, de mafias. Todas estas cosas las vamos a estar atendiendo muy directamente y coincidió que al crearse Frena, nos toca que este gobierno estamos vigilándole todo lo que está haciendo y lo estamos denunciando. Entonces, no tengan ustedes duda que esto, piensan ustedes, ¿por qué se está haciendo si no se hacía antes? Por eso, porque Frena nació hace un año y como nació hace un año, pues empezamos, porque coincide con este gobierno y no vamos a descansar, porque ahora vamos hacia arriba, creciendo más como ciudadanos. Recuerden ustedes que la ciudadanía es el soberano de este país, es el que manda, perdón, es el que dicta cómo se debe llevar a cabo, porque todo acto recae en el pueblo, porque nosotros somos los que elegimos a nuestros gobernantes o a la gente que va a dirigir este país para que sirvan, para que hagan las cosas, para que administren, para que se comporten, para que lleven a este país al desarrollo, no para que lo estanquen, no para que lo saquen, no para que lo roben, no para que lo destruyan, como hoy está pasando con este gobierno. Entonces, no tengan ustedes duda que vamos a ir hasta donde tope, porque esto va a ser el antecedente y la antesala para irnos a los tribunales y cortes internacionales para llevar a cabo todas estas acciones y que sea conocido por los demás, para que vean lo que está pasando en México, y eso no puede quedar impune, porque todos los crímenes que se han cometido por el gobierno tienen que ser exhibidos. Así es. Efectivamente, y por eso estamos muy orgullosos de que en Guanajuato es el estado con más cantidad de células de Frena. Como vieron, Cortázar se suma a una ciudad pequeña, pero una ciudad ahora sí que pujante, que empuja fuerte, y los felicitamos mucho que el lunes van a tener su acto constitutivo, por lo cual obviamente los invitamos a sumarse. Amigos de Cortázar, pues acudan por favor y acompáñenos. Pues vamos a ver otro video para volver con esto de los juicios ciudadanos.
Hola amigos, hoy es marzo 10, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena. Y quiero en esta ocasión hablarte de un concepto básico que todos los activistas y la gente que queremos salvar a México debemos de tener presente. Se trata del concepto de la causa raíz. Los grandes pensadores y sabios de la forma de atacar los problemas hablan del concepto causa y síntomas. Tanto en problemáticas de tipo social, económico, empresarial, inclusive de las personales y de salud. Y fíjate cómo en el terreno de la salud es muy fácil entender síntomas contra causa. Los síntomas pueden ser un dolor de cabeza, una presión arterial alterada, un síntoma de cansancio, indudablemente, probablemente una cardiopatía, y el médico tiene como formación el hacerse la pregunta, ¿cuál es la causa de todos estos síntomas? Sí, podríamos atacar el dolor de cabeza, la presión arterial alterada, el tema definitivamente de una serie de cansancios, etcétera, pero hay que ir a la causa raíz, y probablemente esta sea un cáncer, este sea un problema profundo que es el que causa todos esos síntomas. Esto que parece ser un sentido común para atacar cualquier problema, se nos escapa a los ciudadanos. Y en ese sentido, vemos el problema que es la cédula para tomar los datos biométricos y controlarte. Y vamos y atacamos ese problema. La ley de extinción de dominio conocida como ley Hugo Chávez, el asunto de los salgados macedonios, el asunto del trato a las mujeres, el asunto de cómo se está rompiendo el concepto de la familia. Y vemos diferentes trincheras que son síntomas de la misma causa. En México, una causa raíz de múltiples problemas es el señor Andrés Manuel López Obrador. Y podemos atacar el tema electoral, y podemos atacar la Cámara de Diputados, y podemos atacar montones de cosas, pero hay que ir a la raíz. El señor López Obrador, causa raíz de múltiples problemas. Nos vemos el 21 de marzo y el 13 y 14 en los juicios regionales. Amigos, bueno, pues ya escucharon y hay que resaltar, yo nada más quiero decirles, estamos orgullosísimos en Frena de que tenemos 5 estados de la Unión Americana, 12 ciudades sumándose a los juicios ciudadanos. ¿Por qué? Porque los paisanos están sufriendo en carne propia lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué? El presidente presume, y ningún presidente, ninguno, debería de presumir las remesas que se envían, porque eso significa un fracaso. Eso es un fracaso. Pero por eso resaltamos tanto la unión familiar. ¿Saben ustedes que en Turquía las remesas fueron disminuyendo conforme los turcos se fueron quedando en Alemania? Y eso no ha pasado en México. Gracias al amor familiar que nuestros paisanos sienten todavía por su gente que está aquí. Entonces les mandaron más dinero, porque el gobierno estadounidense ahora con Biden inclusive, eso va a ser algo bueno, que están generando una serie de estímulos y de apoyos, pues van a tener más dinero para mandar a casa, pero van a mandar más dinero a casa porque saben que sus familias están en problemas. Entonces los paisanos están con Frena por esa razón, porque ellos sí están sufriendo en carne propia, aunque estén en otro país, lo que está pasando en nuestro país. Amigos, pues miren, escucharon todo lo que dijo don Gilberto Lozano, que es el líder nacional de este movimiento, que dice Nancy, y lo reitero, estamos orgullosísimas de pertenecer a porque hoy por primera vez en la historia de este país, los ciudadanos vamos a tomar las riendas de este país y vamos a hacer que los funcionarios hagan y trabajen y hagan lo que les corresponde. Amigos, estos juicios no podemos perdérnoslos. Mañana, sábado 13 y domingo 14, va a ser el resto de los juicios ciudadanos en toda la República Mexicana, en diversas ciudades, diversos estados y en la Unión Americana, como lo menciona Nancy. Y recuerden ustedes, el megajuicio ciudadano que tenemos para el próximo 21 de marzo, que es dentro de 8 días, el próximo domingo, dentro de 9 días, en la Ciudad de México, partiendo a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia, haciendo un recorrido, una marcha sobre la hermosa avenida Paseo de la Reforma hacia el Monumento a la Revolución, donde se va a llevar a cabo el megajuicio ciudadano. Tenemos que participar todos para poner en relieve quién nos defiende hoy. No necesitamos que nos defiendan las autoridades porque no están haciendo su trabajo, que nos defendamos nosotros mismos exhibiendo todos sus crímenes, todas sus cosas que hacen mal, todas las omisiones, todas las cosas, todo lo que el presidente de la República está haciendo y omitiendo en perjuicio de este país, de esta sociedad.
en la destrucción de nuestra república. Tenemos que exhibirlo todo. Amigos, no falten a los juicios, va a ser una cosa grande para este país y vamos a difundirlo con todo y vamos a ponernos en actividad, en acción con las participesas, ¿no? Porque tenemos que ser muy participativos todos los ciudadanos para sacar adelante este proyecto que es de mucha importancia para nuestro país. Así es, amigos. Bueno, pues ya saben, el tiempo se ha terminado. Soy Nancy de Santiago, les agradezco muchísimo su atención en esta emisión, que hayan estado con nosotros. Los espero en una semana cuando nuevamente este espacio se abra para ponernos en acción con las participesas. Amigos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes hoy. Terminamos este programa satisfactoriamente. Esperamos que toda esta información haya sido de su entera satisfacción y que lo tomen muy en cuenta, accionen y le damos gracias a Dios por este programa que terminó. Nos ponemos en sus manos el resto del día. Mandamos mucha bendición a cada uno de ustedes, a sus casas, sus familias. Que Dios bendiga sus trabajos, su casa, todos los suyos, todo lo que les rodea, que les prospere abundantemente, que bendiga nuestro país para que sea prosperado, libertado, que tenga todo lo que requerimos para que podamos tener una gran nación como nos merecemos y soñamos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Hasta pronto. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX, marca la diferencia.